te mando la No. voz. Wow. Así como lo escuchan, y a los 10 días llega la voz de Pablo, yo llego a la escuela y digo, chicos, Pablo Milanés grabó nuestra canción. Y el pibe de segundo grado se para y me dice, profe, ¿viste que iba a grabar? Ah, Y ese viste que iba a grabar fue como una lección y ahí me di cuenta que yo no iba a la escuela a enseñar, sino que tenía que aprender mucho, aprender a volver a soñar de nuevo. Estás escuchando a Ramiro Lescano, profesor de música, quien junto a sus estudiantes en escuelas rurales de la provincia de Córdoba dieron origen al documental Una canción para mi tierra. A continuación, la entrevista completa. Esto es Sarabá, un programa para acompañarte sin aturdirte en su sexta temporada y en el año de la reafirmación de los derechos humanos a 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial en nuestro país. Sarabá, un rato para ver, escuchar, reflexionar y sentir junto con vos. Producido y conducido por Silvana Rena, Mónica González y Silvana Alcaraz, con la operación técnica y algo más de Santiago Santos. y mientras en el cine Avenida de Bolívar se está proyectando la película documental Una canción para mi tierra, nosotros estamos en comunicación, creo que sí, ya con uno de los protagonistas, un protagonista principal de este documental y de otras experiencias, de Ramiro Lescano. A ver si lo estamos viendo, lo podemos ver. No sé si Ramiro, ¿nos escuchás, Ramiro? Sí, les escucho muy bien, así Bueno. que un placer, un gusto. El gusto es nuestro, Sí, Ramiro. muchas gracias. Bueno, nosotros ya estuvimos en contacto telefónico, Mónica, y estoy acá con mis compañeras de programa. Son dos Silvanas. Así que bueno, un gusto poder estar charlando con vos. Vamos a decirle a la gente que nos ve y que nos escucha. Ramiro es profesor de música, sintetizando y músico, ¿no, Ramiro? Cualquier cosa nos agregás los datos, en escuelas rurales y en otro tipo de escuelas, suponemos, en Córdoba y en Santa Fe, o solo en Córdoba. Bien, yo doy clases en Córdoba y en Santa Fe, doy clases en escuelas donde no existe el cargo de profesor de música. Soy músico de toda la vida, pero soy profesor de filosofía, psicología y ciencias de la educación. Ese es, digamos, mi título formal, pero no lo ejerzo, sino que doy clases de música, que es como una de mis grandes pasiones, la música y la docencia, en escuelas donde no existe el cargo de profesor de música. Así que estoy fuera del sistema formal educativo de algún modo. Ah, ajá. Bueno, es un formato Claro, novedoso claro, para sí. nosotras que estamos acá en Provincia de Buenos Aires y que somos docentes, dos de nosotras ya jubiladas, Silvana Yo no, aquí todavía dentro no, del pero sistema casi. Claro, bien, entonces en el flyer cuando pusimos profesor de música, en realidad estábamos cometiendo un error. No, en realidad soy... en la práctica. En la práctica, sí, totalmente. Es más, mi pueblo, yo vivo en San Marcos Sud, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, y estoy a cargo de la Escuela Municipal de Música, y soy profe de música en Ajá, esa escuela. claro. Sí, así que ejerzo esa profesión sin tener, digamos, como el título oficial, sino que soy profesor de psicología, filosofía y ciencias de la educación. Está bien. ¿Y eso que podés entrar en las escuelas es por un programa en particular que tiene la provincia o las provincias? ¿O no? ¿O vas haciendo un contacto con cada directivo de las instituciones? Claro, no, en realidad descubro hace esto ya casi 10 años que en las escuelas rurales cercanas a mi pueblo y en la región había muchas escuelas rurales, pero que no existía el cargo de profesor de música, y me parecía, y me sigue pareciendo tremendo que el arte no esté en las escuelas, ¿sí? Como tendría que estar. Siento que el arte es una poderosa herramienta de transformación social y que hoy más que nunca tiene que estar en las escuelas, no solamente música, cualquier manifestación artística. Sí, bueno, Y la entonces, provincia de Buenos Aires la tiene. Empecé a dar clases de música en las escuelas,
hablando con cada docente, que es directora, docente, cocinera, es un solo personal en cada escuela, así que bueno, personal unitario. Claro. Sí. Ramiro, bueno, y nosotros queríamos charlar con vos porque has ido alcanzando notoriedad, tu trayectoria como músico y como docente, a partir de un proyecto pedagógico, artístico, ambiental, como es Canciones Urgentes para mi Tierra. Contanos cómo es que surge este proyecto, cuál fue el disparador o los disparadores, allá hace ya como 6, 7 años. Sí, el disparador principal fue ir a las escuelas, empezar a trabajar, llevar discos para que mis alumnos empezaran a escuchar música, y no la música que habitualmente está en los grandes medios de difusión, sino empecé a llevar vinilos, discos, CD, además de enseñarles a tocar algún instrumento, a cantar. Escuchábamos discos de principio a fin, porque pienso que el disco es una obra de arte y un trabajo conceptual, y está bueno, ¿no? Hoy que se escucha la música tan fragmentada, que fuera de contexto, escuchar los discos. Y en esas escuchas, en esa escuela rural, una tarde, a los alumnos les empezó a picar la garganta, a otros les empezó a arder los ojos, y era que sucedía que habían fumigado en el campo de al lado y estuvimos toda una semana intoxicados sin ir a la escuela. Entonces, a la vuelta, la próxima semana les propuse transformar esa angustia y eso que nos había pasado en arte, y así compusimos juntos, con esa escuela y 5 escuelas más, la primera canción, que fue en un trabajo grupal, en una composición de la letra en el aula, que se llamó Juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Esa fue la primera canción, resignificando un poco la maravillosa obra de Marilena Wall con su Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. ¿Sí? Escribimos la letra, yo grabé la música, ellos cantaron el estribillo de la canción, llevé el estudio de grabación a cada escuela, que eso fue maravilloso, porque a las escuelas, los chicos de las escuelas rurales habitualmente para ir al cine tienen que ir a la ciudad o al pueblo, para ir a lo que sea tienen que ir, nadie va, digamos, o pocos a la escuela rural, así que llevé el estudio, grabamos, y era para pasar en la radio de mi pueblo. Yo, para ponerlos en contexto, vivo en un pueblo de 3.000 habitantes. Ese era el único objetivo, que la gente escuchara qué nos pasó en la escuela rural con esto que había sucedido de la fumigación y de lo mal que nos había hecho. Pero cuando voy a llevar la canción ya terminada, un alumno de segundo grado me dice: profe, ¿por qué no invitamos a cantar en esta canción que suena tan lindo a ese señor que nos hiciste escuchar la clase pasada? Y yo le pregunto, este pibe era de segundo grado, y le digo: ¿qué señor? Yo había llevado un disco de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés para que escucharan, un disco en vivo cuando regresa a la democracia argentina y ellos vuelven y se juntan con León Gieco, con Víctor Heredia, un disco fabuloso. Y el pibe quería que yo invitara a Pablo Milanés, porque a él le había gustado una canción. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Claro, sí, y yo, por supuesto, en mi rol de docente y de adulto, sí dije, no, le digo, mira, Pablo no es amigo mío, digo, León no es amigo mío, León Gieco, Víctor Heredia, ninguno de todos los músicos que yo les traigo son amigos míos. Digo, hay gente que yo admiro mucho, que le digo, tengo los pósteres en mi pieza todavía de cuando era chico, pero no los conozco, le digo. Y el alumno me dice: bueno, profe, no importa. Pero yo volví con una sensación de mucha angustia en mi casa, porque me di cuenta que le había cerrado una ventana a ese pibe sin darle la oportunidad de soñar con eso. Así que volví el próximo miércoles con la certeza de que tenía que demostrarles que yo por lo menos lo había intentado. Yo no tenía ninguna expectativa, pero yo quería que ellos vieran que yo lo iba a intentar. Así que hicimos una pancarta que decía: Pablo, ayúdanos, cantá con nosotros, ¿sí? La dibujamos, pusimos las manos, nos hicimos una foto frente a la escuela y la mandamos al único Facebook que encontramos, que tranquilamente podría haber sido un Facebook de algún fan, ¿sí? Había muchos de Pablo Milanés. El primero buscamos mensaje privado y lo mandamos, la canción, la foto. Yo vuelvo a mi casa con la certeza de la tarea cumplida, digo... Ellos vieron que yo lo intenté, todos estaban viendo la computadora ahí en ese momento, de la única escuela que teníamos internet. Pero a los 10 días, sonó el teléfono de mi casa y era Pablo Milanés, que me llamaba del teléfono y me decía... ¡Qué maravilloso! Yo se los cuento rápido, pero no he perdido la capacidad de asombro. Se los cuento porque entiendo los tiempos radiales y demás, pero cada vez que lo cuento sigo pensando que es un sueño que no me pasó. Me llama y me dice: mira, yo no sé quién sos vos, pero mi pareja me pasó el mensaje, la canción, vuelvo a La Habana y grabo y te mando la voz.
Wow. Así como lo escuchan, y a los 10 días llega la voz de Pablo, yo llego a la escuela y digo, chicos, Pablo Milanés grabó nuestra canción. Y el pibe de segundo grado se para y me dice, profe, ¿viste que iba a grabar? Ah. Y ese viste que iba a grabar fue como una lección, y ahí me di cuenta que yo no iba a la escuela a enseñar, sino que tenía que aprender mucho, aprender a volver a soñar de nuevo. Que yo me había negado a eso, si se quiere. Los adultos, en la vida nos va llevando por lugares que vamos perdiendo esa capacidad. Y así, segunda pancarta, Jairo, canta con nosotros. Ah, claro, había funcionado una vez. Claro, había funcionado. Zeta, toca el bajo con nosotros, Zeta Bocio, Miguel Cantilo, Lito Nevia, Billy Bon, y así, resumiendo, hoy tenemos 3 discos, 600 artistas de distintas partes del mundo, desde Víctor Heredia, la corista de Pink Floyd, cantando canciones que componemos en la ruralidad, que abordan problemáticas ambientales, no solamente la nuestra, sino otras, porque el proyecto nos llevó a sensibilizarnos con otras problemáticas como la quema de los humedales, como la minería a cielo abierto, la contaminación de las aguas, y hoy tenemos un proyecto que para nosotros es una utopía hecha realidad, ¿sí? Y un documental. Y un documental que los chicos de Cactus Cine se han tomado el trabajo de seguirme durante 3 años. Es un documental de seguimiento, ¿sí? Donde se retrata de alguna manera esa búsqueda, esa composición de las canciones y todas las vicisitudes que van sucediendo trabajando con esta temática en estos lugares también. Claro, eso te iba a preguntar, habrá habido resistencia seguramente, ¿no? Al inicio de este proyecto, cuando vos vas planteando estas cuestiones, estos motivos de trabajo con los chicos, porque es una temática, digo, nosotros aquí también estamos, en este lugar de la provincia de Buenos Aires, también somos un pueblo fumigado, claramente, porque acá la ciudad está rodeada de producción agrícola ganadera y las fumigaciones son una constante, y las escuelas rurales fumigadas también lo son, y hay muchas escuelas rurales, y digo, seguramente que aparecen, ¿no? Resistencias no sé, en la comunidad, en el entorno donde vos empezás como a plantear el tema. Bien, para eso que me preguntás, tengo ahí 2 respuestas. Una es de que primero tuve un trabajo silencioso, como el caballo de Troya. Cuando, digamos, el proyecto empieza como a trascender, ya había 300 artistas respaldándolo, Claro. ¿sí? Y entonces ya había como una estructura, había canciones, había artistas como Pablo Milanés, como Billy Bon, como, bueno, muchísimos más, ¿sí? Que respaldaban ya el proyecto y que habían grabado. Y la otra cuestión es que si hay alguna virtud que tiene este proyecto es que incluso ha abrazado las disidencias también. Okay. No señalamos con nombres propios a nadie, sino que nos sentimos parte del problema y pensamos que la única solución es que todos nos sentemos a pensar en la problemática, que muchas veces somos parte de un modelo productivo, ¿sí? De que más allá de las negligencias, por supuesto, que las hay, ¿sí? Pero hay un modelo productivo que permite hoy que se utilicen un montón de agrotóxicos que están prohibidos en gran parte del mundo, pero aquí se siguen utilizando. Hay un modelo productivo que no nos cuida, ¿sí? Que prioriza a veces la producción. Gano 100, pero ¿cómo hago para ganar 101? ¿A costa de qué? ¿Sí? En vez de capaz de ganar 99 y cuidarnos, ¿sí? Yo creo que ese es un poco el tema que abordamos, pero lo abordamos con mucho respeto, incluso abrazando las disidencias y sintiendo que nosotros somos parte también del problema, ¿sí? ¿Y se modificó algo en el pueblo de estos estudiantes? El tema de la fumigación. Las escuelas. Y se empezó a hablar de la temática, ¿sí? Se empezó a hablar de la temática con muchas voces, por supuesto, voces que coinciden, voces que no tanto. Pero me parece que el tema se está instalando, y no solamente el de las fumigaciones, sino muchos más, ¿sí? La contaminación de las napas, la quema de los humedales. El proyecto es súper amplio y la película aborda esta problemática puntual porque surge justo en una escuela donde hay un seguimiento, pero el proyecto... fue creciendo. Sí, es súper amplio y aborda problemáticas totalmente diversas, hasta incluso, bueno, la segunda película que se tiene pensada filmar va a ser en la Puerta del Amazonas, en Colombia, en Florencia, hablando de, bueno, la depredación del Amazonas
y la necesidad imperiosa de cuidarlo, así que es un proyecto súper amplio. Ujú. Ramiro, y esta cuestión de documentar y de hacer esta película es una iniciativa tuya, el director se acerca porque conoce el proyecto en el que vos estás trabajando, digamos, ¿cómo confluyen ustedes dos para dejar un registro que nosotras la vamos a poder ver mañana porque se está dando en este mismo momento, coincide con el horario de nuestro programa, así que vamos mañana a verla en el cine local? ¿Cómo surge esto de hacer una película de este trabajo? Bueno, ellos estaban buscando alguna historia y se encontraron con historias bastante duras, ¿sí? De problemas de salud muy graves, de familias con sus hijos o incluso ellos también con enfermedades crónicas producidas por estas prácticas, y todas las historias eran como bastante, no digo oscuras, sino dramáticas, ¿sí? Uh-huh. Y ellos buscaban alguna historia que tuviera como algún dejo como de esperanza también, y bueno, llegaron a mi pueblo, me preguntaron si podían filmar, ¿sí? Mis clases y empezar a trabajar, y así empezó un registro que llevó 3 años y medio casi, desde que nos conocimos, y eso es un documental de seguimiento. Cuando vean la película van a pensar que son actores, porque nadie mira la cámara, no hay entrevistas, pero bueno, ese fue el trabajo increíble y minucioso de Cactus Cine y de Mauricio Albornoz, su director, Sebastián Carrera, su productor, de tomarse el trabajo de que esa cámara estuviera como espiando siempre las situaciones para lograr una película, ¿sí? Que habla sobre las utopías, sobre los sueños, sobre la educación pública, sobre el valor de la ruralidad, muchas veces invisibilizada. Hoy seguimos estando en las escuelas rurales y tenemos un proyecto que no tiene antecedentes en Argentina ni en el mundo, pero seguimos siendo esas escuelas, ese puñado de pibes y pibas que sueñan con un mundo mejor, y eso es un poco el espíritu de la película. Uh-huh. Maravilloso, ¿no? Sí. Estaba pensando en el festival que se armó, ¿no? En esa especie de Woodstock, como por lo menos así lo han dado en llamar, parafraseando un poco lo del mítico festival estadounidense. Bueno, también, ¿no? Un hito súper importante. Totalmente, eso fue maravilloso porque se hizo en San Marcos, en mi pueblo, donde vinieron más de 10.000 personas a escuchar música durante 20 horas, vinieron grupos, vinieron los Abuelos de la Nada, vino León Gieco, vino Lito Vitale, vino Mavi Díaz y grupos regionales, todos, por supuesto, todo a pulmón, no se cobró entrada, ningún artista cobró por venir a tocar, y subieron 100 pibes de escuelas rurales a cantar arriba del escenario, a conocer a todos estos artistas que no los conocían personalmente, que ya habían grabado en los discos, pero grabaron gracias a la generosidad de más de 100 estudios de grabación en distintas partes del mundo, ingenieros de audio, ilustradores, que se sumaron a trabajar ad honorem al proyecto. El proyecto no tiene fines de lucro. Y ese concierto fue maravilloso y también está de alguna manera ahí reflejado en el documental. ¿Te acordás el nombre del estudiante de segundo año que planteó esto de segundo grado? Sí, se llama Mateo. Sí, Mateo hoy ya está en el colegio secundario, sí, pero bueno, me acuerdo porque fue muy importante para mí darme cuenta de que había perdido la capacidad de soñar y que en realidad iba a la escuela a enseñar, pero tenía mucho que aprender, ¿sí? Así que desde ese día me empecé a sentar en el piso con ellos, a mirarlos, a escucharlos y a escuchar sus voces, y lo que transmite un poco la película es eso, son ellos los que nos interpelan, los que cantan en todas las canciones, los que empezaron a componer las letras, y yo fui, ayudando a ese proceso, pero bueno, la idea es que realmente los protagonistas sean las escuelas rurales, sus docentes, que luchan muchísimo también, ¿sí? Para mantener estas escuelas abiertas hoy en realidades adversas, así que bueno, la película yo creo que es eso, un testimonio de que los sueños pueden concretarse o no, pero el camino a ellos nos dignifica, sin dudas. Y hoy, más que nunca, hay que levantar esas banderas de la utopía. ¿Y cuáles son los próximos pasos de este proyecto que, por lo que vos nos decís, continúa, ¿no? Digo, acá en Argentina, en el lugar donde vos trabajás. Y la idea es seguir escribiendo canciones, sumando nuevas realidades, nuevas escuelas de distintos puntos del país que van escribiendo, que se quieren sumar al proyecto, seguir difundiendo la película en todas las provincias, en otros países también. El año pasado estuvo en el circuito
internacional, viajamos a Francia, donde la película gustó muchísimo, estuvimos 20 días allí y bueno, ha ganado también muchos premios, pero más allá de los premios, el mejor premio es la emoción de la gente después de ver la película y el saludo, y de docentes que dicen, bueno, me estoy por jubilar, pero veo la película y tengo ganas de dar clases 30 años más. Y bueno, eso para nosotros es el mejor premio, ¿sí? Mejor que cualquier otro premio. Contagiar esas ganas de seguir adelante. ¿Las canciones están en alguna plataforma, en YouTube, en algún lado, como para que las podamos escuchar? Sí, hay una página que se llama cancionesurgentesparammitierra.com. En esa página no solamente están las canciones, están los talleres que realizamos, están las fotos, porque hay fotos que están muy buenas, están los discos en formato digital para que lo puedan bajar incluso completo, ¿sí? Para poder prescindir de Spotify o de YouTube, poder bajarse el disco completo, pero también lo pueden escuchar porque está en YouTube y en Spotify en la misma página, ¿sí? Pero pueden descubrir también que estos discos están editados en físico, en formato físico. Sí, que eso fue un gran desafío también, pero creemos que era importante tener esto del disco en la mano, ¿sí? De poder tocar el papel, ver las ilustraciones, ver que cada canción tiene una ilustración hecha por ilustradores de distintas partes del mundo que se sumaron también. Así que bueno, es poner en valor un poco eso en este mundo de la virtualidad, ¿sí? De que el disco todavía tiene un valor como concepto, como obra, ¿sí? ¿Y eso se puede adquirir a través de la página, por ejemplo? No están a la venta por una cuestión de que el proyecto no tiene fines de lucro, pero sí lo pueden pedir y a las escuelas que lo piden le enviamos el disco físico, ¿sí? Para que lo puedan tener. Hay muchas realidades de escuelas rurales que lamentablemente no tienen internet, no por una cuestión, digamos, de negligencia, sino porque no hay infraestructura en ese lugar para que lleguen las señales. Yo incluso acá en Córdoba voy a escuelas donde no tengo señal telefónica y tampoco hay internet, ¿sí? Entonces, esas escuelas todavía seguimos escuchando discos, por suerte, en CD, en vinilo, y bueno, por eso editamos también en formato físico, gracias al INAMU, al Instituto Nacional de la Música, que nos dio una mano muy grande también. Maravilloso todo, una confluencia de voluntades increíble para que salga esto tan maravilloso. El último disco, estaba viendo, bueno, el primero es Canciones Urgentes para mi Tierra, que es del 2019, el segundo, Mensaje de Tierra Adentro, que es del 2025, y este año salió La Última Trinchera. La Última Trinchera, que es el tercer disco, sí, donde, bueno, hay artistas maravillosos, está Rubén Blades, está Lito Nevia, está el Tano Marcielo, bueno, muchísimos artistas, más de 150 artistas en este tercer disco cantando con nuestros pibes y pibas estas canciones urgentes para nuestra tierra. Ramiro, medio como para ir redondeando, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, chica. ¿Alguien, o digamos vos, has podido darle alguna forma a este proyecto como para que otra persona, otros profes en otras escuelas lo repliquen, te consultan por esto? No sé, ¿sucede? Sí, sucede, muchos docentes me preguntan, hay docentes que me dicen, mira, vimos la película y con mis alumnos y quieren escribir canciones para cuidar nuestro planeta, y bueno, bienvenido sea, si el proyecto genera eso, la idea es que el proyecto sea una puerta abierta a seguir sumando contenido para que nosotros lo podamos seguir subiendo a la página y que otras realidades puedan contar sus historias a través del arte también, ¿sí? Y cierro por ahí con una frase de Mafalda, ¿sí? de las viñetas tremendas de Quino, que me acuerdo, si no me equivoco, era Libertad, que le dice a Mafalda, una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Y yo creo que, bueno, este proyecto es un poco eso, ¿sí? Nosotros que ya instalemos debates y que las canciones sirvan para que nos interpelen y que la gente se empiece a preguntar, ¿qué es este proyecto? ¿Qué son estos chicos cantando para cuidar nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, para cuidar nuestros bienes comunes, que no son recursos naturales, son bienes comunes? Ya nosotros estamos satisfechos de que eso suceda. Y bueno, ese es el camino por ahí, ¿sí? De que el arte sea esa puerta, esa ventana a una nueva conciencia ambiental. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por esta comunicación y por todo, por el arte. Trabajo.
por el arte y por la educación. Felicitaciones. Muchas gracias. Te mandamos Gracias un a abrazo ustedes. grande y bueno, mañana vamos a estar viendo a todos esos película. pibes y pibas también. Bueno, todas las muchas gracias. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Gracias a vos. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify. Muchas gracias.